Hola, ¿cómo están? Soy Diana Meléndez Rojas y estamos en la cápsula de Sexualia TV y hoy vamos a tocar un tema muy complejo, un tema que de repente puede hacer que la gente abra los ojos muy grandes y que diga, esta mujer loca de qué está hablando. Bueno, vamos a hablar sobre el abuso sexual infantil incestuoso. Y tenemos que tener en claro que cuando hablamos de abuso sexual, vamos a hablar de dos fenómenos diferentes. Vamos a hablar por un lado del fenómeno del abuso sexual infantil y por el otro del abuso sexual infantil incestuoso. ¿Y por qué tenemos que dividirlo? Porque el fenómeno del abuso sexual infantil es un fenómeno, valga la redundancia, que ocurre de manera recurrente y que triste y vergonzosamente lo vemos de manera tan cotidiana que empezamos a normalizarlo. Y cuando hablamos de abuso sexual infantil incestuoso, estamos hablando de un fenómeno que generalmente suele quedarse en el espacio de la secrecía del sistema familiar. ¿Y por qué? ¿Por qué se queda en el espacio de la secrecía? Pues porque hay vínculos parentales que están involucrados en este fenómeno que suele ocurrir con una persona muy cercana a la niña o al niño. Y en este momento me voy a referir solamente a las niñas y explico por qué. En el fenómeno de la teoría del hechizo, lo que ocurre es que hay una suerte de seducción del padre hacia la hija para lograr la cosificación de su cuerpo. En los niños ocurre, por supuesto que sí, pero el fenómeno de la seducción no se presenta de manera tan reiterada porque se trata de dos hombres. Y aquí sí vamos a hacer un cruce que tiene que ver con el género. Por eso vamos a hablar en este momento específicamente del fenómeno padre e hija, ya sea por vínculo consanguíneo, por adopción, por acogida o por la figura representativa que tenga el padre en ese sistema familiar. Y la teoría del hechizo, que a mí me ha apoyado muchísimo, es lo que postula Perroni. Y Perroni nos habla que la suerte de amnesia que podemos observar en la teoría del hechizo es este momento en la que la niña, inclusive siendo una mujer, ha olvidado que su cuerpo fue usado eróticamente, que fue cosificado por esta persona que hipotéticamente tenía que haberla cuidado y haber preservado su integridad física, psicoemocional, económica y alimenticia. Y miren, una vez adelanto, yo trabajo mucho con cine y en este sentido quiero recomendarles que busquen en una plataforma que se dedica a vender cosas, no les voy a hacer publicidad gratis, pero también vende cosas, está la película ahí, se llama Éxtasis. Esta película, a pesar de que es una película bastante viejita y que yo todavía la tengo, la conservo en un formato que nadie va a saber que existe, sobre todo los que nacieron en los 2000, que se llama VHS, yo todavía la tengo en VHS, y que nos va diciendo paso a paso cuáles son las esferas de la vida de esta mujer adulta como resultado de la vivencia incestuosa. Y vamos a encontrar que las esferas que se ven afectadas en la vida sexual de las mujeres están correlacionadas con su respuesta ante el placer. Es uno de los puntos, no les voy a aventar muchos spoilers de la película, véanla por favor, se llama Éxtasis o El amor es éxtasis. Y aquí vamos a encontrar, como si fuera un libro de texto, cada una de las áreas, lo psicológico, lo emocional, lo sexual y lo social, que esta niña al romper la disociación, que vamos a hablar de la disociación como este fenómeno de amnesia selectiva que puede ocurrir en el momento en que está pasando el fenómeno incestuoso o posterior a este, y que en la memoria a corto o mediano plazo se vivencia como un sueño, como algo que le ocurrió a otra persona, como algo que no me pasó, como algo nebuloso, y que en ocasiones puede ocurrir que por otro fenómeno, ya sea de violencia o alguna situación a nivel emocional choqueante o traumática, ¡zas!, se rompe la disociación. Y entonces la persona empieza a recordar qué fue lo que le ocurrió con su padre. Hay también un pequeño corto que pueden encontrar de manera libre en YouTube, que se llama Elefantes sobre una telaraña. Por favor, búsquenlo. Dura aproximadamente 8 minutos y es bastante estremecedor porque también nos va hablando de esta teoría de Perroni que nos dice cuáles son las fases de seducción que utiliza este padre para lograr con éxito la cosificación con fines sexuales del cuerpo de su hija. Y vamos también a empezar a analizar desde dónde la niña vivencia los actos sexuales cometidos contra su cuerpo
Pues desde el amor, sí, yo sé. Van a decir, ¿qué amor puede haber entre un padre incestuoso y una niña que recibe incesto? Sí, sí lo hay. Hay un fenómeno de enamoramiento. La niña inclusive llega a construir la fantasía, como ocurre con muchas, que no son incestuadas, que se van a casar con el padre y van a entrar en el espacio de rivalidad con la madre. Pero en el caso de las niñas que están viviendo dentro del fenómeno de la teoría del hechizo, la idealización del amor romántico hacia su padre no está en el plano de la fantasía, está en el plano de un proyecto a corto o a mediano plazo. He tenido algunas consultantes que por alguna situación presentan algunas alteraciones en su vida erótica y cuando ya estamos haciendo la historia clínica y estamos tratando de construir un diagnóstico, bueno, lo primero que brinca es que son sobrevivientes de incesto. Y cuando ya se empiezan a recordar, empiezan a vivenciarlo de manera diferente a como cuando eran unas niñas. Es que mi papá me daba un trato preferencial, es que yo era la princesa, es que yo era la reina, es que mi mamá era una persona mala y entonces mi papá me protegía y él siempre me cuidaba y éramos los mejores amigos. Y entonces empezamos a rescatar todos estos discursos que a la niña se le introyectaron en su mente infantil para convencerla de que accediera a que su cuerpo fuera cosificado. Y un tema que también puede ser muy escandaloso y que por cierto les comento que en algún momento dado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia me bajaron mi ponencia ya hace varios años porque yo hablaba del fenómeno de enamoramiento en la diada incestuosa. Ocurre porque la niña no solamente es erotizada, es enamorada con unas estrategias bastante estructuradas, bastante sofisticadas y muy perversas por parte del generador del incesto. La niña no tiene la capacidad de entender que su cuerpo está siendo utilizado. Y ojo, acá tenemos que tener bien claro de separar dos fenómenos dentro de esta amalgama que tiene que ver con el abuso de poder. En todas las situaciones de violencia sexual vamos a encontrar estos dos ejes, una persona que está arriba y una persona que está abajo, y la persona que está arriba ejerce el poder. Pongámonos un poquito foucaultianos y en el ejercicio del poder vamos a encontrar que la niña siempre va a estar en el estadio más bajo. Algunos de los autores que también me han apoyado mucho para poder construir estas hipótesis es Summit. Y Summit nos va haciendo este cruce epistémico en donde Summit nos dice que en los fenómenos que tienen que ver particularmente con el incesto vamos a encontrar dos indicadores. Summit maneja 4, pero vamos a utilizar solamente 2. El entrampamiento y acomodación al abuso sexual infantil y otro fenómeno que también ocurre con mujeres que viven violencia, la desesperanza. La desesperanza como cuando a mí ya no me está pareciendo, ya no estoy disfrutando, yo ya tengo 11 o 12 años, ya me doy cuenta de que esto no lo hacen todos los papis con las niñas. Mi papi hace cosas que el papi de mi amiga no hace y eso generalmente ocurre que son las amigas y en el sistema escolar en donde la niña empieza a percatarse de que lo que ocurre no es normal y no es natural y entonces podría empezar a darse cuenta de que lo que está pasando entre su padre y ella no es un acto de amor, es un acto de abuso. Y en este sentido vamos a encontrar justo en estos momentos pandémicos que muchos casos de esta naturaleza empiezan a salir a la luz y salen de este espacio de secrecía, que la secrecía también es un indicador muy importante que se juega en los casos de abuso sexual infantil. Vamos a observar estos dos casos que seguramente quien nos esté viendo ya pudieron leer de este magistrado que abusó sexualmente de su chiquita de 5 y de 7 años y que es denunciado por la madre de las niñas desde el 2019, que por cierto en este momento quien le está haciendo el acompañamiento, no solamente en derechos humanos y acompañamiento para darle soporte emocional, es Alberto Atié. Sí, Alberto Atié, este hombre que denuncia, que es de los primeros en denunciar los casos de los legionarios y que tiene este libro maravilloso que se llama La voluntad de no creer. Y si quieren leer un poquito y tronarse más, trónense conmigo, lean La voluntad de no saber, que Alberto Atié escribe. Alberto Atié le está dando acompañamiento a esta madre para darle soporte, porque bueno, la falta de acceso a la justicia en estos casos, en este país y en gran parte de Latinoamérica es una constante. Y el otro caso de este personaje, que era miembro de un grupo de bailarines, de cantantes,
que ha sido a salir denunciado, ya es detenido, ya fue detenido por su hija puberta de 14 años, y que es la niña, la adolescente, quien valientemente habló en redes y que por eso se empiezan a destapar estas cloacas. Y que bueno, estos son casos que vamos conociendo. El caso también de este ícono de la mexicanidad, que canta muy bonito y que es de Guadalajara y que ha sido denunciado por violación. Se viralizaron las fotos donde hay tocamientos que entran en el espacio del abuso, pero sale otra joven, una mujer ya entrada en los 50, a denunciar cómo fue violada cuando tenía 17 años. Y cuando me puse a averiguar quién era esta mujer ya mayor, de más de 50 años, que relata de una manera muy dolorosa la forma en que fue violada por este personaje, que ahorita ya al más de 80 años les empiezan a salir todos sus trapitos sucios, y observas con mucho dolor, yo he observado con mucho dolor y con el corazón muy estrujado, que ha sido muy atacada. ¿Por qué se tardó tantos años? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no develó el secreto? Porque no estaba lista, sencillamente porque no estaba lista. He tenido consultantes de más de 80 años que fueron abusadas a los 5 años y que después de más de 70 años lo hablan. Es un proceso muy complejo, las mujeres no están listas porque en este país quien se atreve a develar un secreto de esta naturaleza es revictimizada y hay una muerte social contra ellas porque se rompe el pacto patriarcal. ¿Y qué es este pacto patriarcal? Bueno, es este fenómeno implícito en el espacio de la masculinidad donde los cuerpos de las mujeres están ahí para ser usados, están ahí para ser cosificados. Y entonces, ¿por qué debemos de quejarnos de algo que naturalmente ha ocurrido siempre? Pues porque no es natural, porque la violencia sexual es un fenómeno construido desde un espacio de hegemonía, desde un espacio de poder, desde un espacio de abuso de poder. Tendríamos que volver a releer un poquito también a Foucault, que es uno de mis referentes que amo profundamente, y cuando Foucault nos habla en su libro de Vigilar y Castigar, el barco de las locas, era el barco de las locas, él hace referencia al barco de los locos, pero cuando una vuelve a dar una releída, ¿a quiénes eran estas mujeres que eran recluidas en este barco? Porque no había otro espacio para la locura, que este barco, la mayoría de las personas que habitaban este barco, que iba a dar vueltas y vueltas y nunca iba a llegar a puerto, eran mujeres, y eran mujeres que habían sido violadas, que habían sido golpeadas, que habían sido desechadas por los maridos, que mujeres que eran cosificadas. Entonces se construye este imaginario colectivo donde el cuerpo de las mujeres es un objeto. Y si entonces hemos aprendido que los objetos son para usarse, por supuesto que los cuerpos de las mujeres y de las niñas son para utilizarse. ¿Cómo lo desaprendemos? Bueno, pues justo hablando de estos temas. Sé que son temas complejos, sé que muchas veces le damos la vuelta, pero son temas que tenemos que poner en la mesa y estar hablando de ellos constantemente. A mí me han preguntado en diferentes espacios, bueno, Diana, el fenómeno está, es un fenómeno muy recurrente, es un fenómeno que en este país pareciera parte de nuestra cotidianidad. Y cuando hace unos cuantos días que estaba también hablando sobre estos temas, me vino a la mente el libro de Los hijos de Sánchez. Cuando vino Oscar Lewis a hacer este estudio antropológico que a México le causó tanta indignación porque él hablaba de la apología de la pobreza, se decía que entonces los hombres, los machos mexicanos, eran mujeriegos, eran machistas, e inclusive Oscar Lewis en su libro hace una insinuación a una relación incestuosa con una de las hijas que tiene Jesús Sánchez. No adentra profundamente en el tema del incesto con su hija, a la que le daba particularmente un trato especial, que es el diferente que de los testimonios que recoge Lewis, que era a su hija Consuelo y a su hija Marta. No se atreve Oscar Lewis a hablar abiertamente del incesto, pero sí lo insinúa. Y estamos hablando de un libro de la década de los 60, que por cierto le costó su trabajo, lo corrieron, quien era en ese entonces el director del Fondo de Cultura Económica, porque el libro fue considerado obsceno. Bueno, ¿de cuántos años estamos hablando? Y se insinúa el fenómeno, pues se insinúa porque seguramente Oscar Lewis lo detectó y lo plasmó. También en muchas de las cosas de lo que implica la mexicanidad, vamos a encontrar situaciones que insinúan el incesto, pero que no se habla abiertamente y hasta se vuelve un hecho mítico. La muy mítica, valga la redundancia, María Félix,
no ha tenido tapujos para hablar del amor que ella sentía por su hermano, e inclusive, por cierto, en una película muy mala, muy surrealista, hay una escena donde ella recoge el cuerpo de su hermano y le dice cuánto lo ama. Y entonces cuando vemos estos fenómenos mediatizados, es que desde el imaginario colectivo empezamos a normalizarlos. No, no es normal. La violencia sexual contra los niños, las niñas y las mujeres no es normal. Es una construcción social y todas las construcciones sociales pueden ser deconstruidas, como a través de la educación integral de la sexualidad. Cuando les damos a los niños y a las niñas herramientas sobre su cuerpo, que solo es de ellos, que nadie les puede tocar, no le ponemos nombrecitos bobos al pene, no le ponemos pajarito, no le ponemos mariposita, le damos nombre a los órganos sexuales, ya estamos educando en sexualidad. Cuando empezamos a empoderar a las niñas en que su cuerpo debe de ser respetado, que nadie, ni el abuelito, ni el tío, ni el papá, ni ninguna otra persona puede tocarlas, estamos educando en prevención. Cuando empezamos esto desde el principio, desde que la niña es pequeñita, empezamos a darle herramientas de autocuidado. Pues muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse, darle like y compartirnos. Nos vemos la próxima vez en una cápsula más de Sexualia TV.